entre troncales y de distribución, que es el cable RG11, y cables ya domiciliarios, que es el que va dentro de la casa del cliente, como el cable 6 que nosotros tenemos acá. Entonces, cables troncales, cable 11 y cable 6. ¿Qué tenemos también? La conectorización. Todos estos son elementos para hacer conectorización de las redes en cada una de las partes que nosotros manejamos. Hay adaptadores, uniones con los diferentes elementos que nosotros vamos a encontrar. Hay unos elementos que ya no introducen ninguna pérdida porque finalmente son simplemente elementos de agarre a los cables y a los activos que nosotros colocamos. Digamos que son elementos ya solo de agarre, los que van en los postes o que dan los elementos ya para sujetarnos en la casa. Y estos elementos que son importantes dentro de las tablas que nosotros dimos, que son los elementos pasivos. Estos que ven acá arriba, que tienen las conectores o las terminaciones F81, que son como las de los cables coaxiales del televisor. Esos conectores tienen unas pérdidas y depende del valor que nosotros utilicemos, pues va a corresponder la salida y la señal que nosotros vamos a colocar. Estos ya pueden ser splitter parecidos a los que nosotros tenemos en la casa de los pequeños, ¿sí? En donde cada una de las salidas, si ustedes ven los splitters que tienen en la casa, normalmente aparecen con 3.5 dB de pérdidas por cada una de las salidas, o en algunos casos, si es un splitter de más de 2 salidas, tienen pérdidas de 7 dB en algunos casos. No hay que confundir el splitter con el directional cooper o con el acoplador o con el tap que nosotros denominamos. Son estos dispositivos pequeñitos que lo que ellos hacen es que por un lado entra la señal, por el otro sale, y por el tap o por el lado atenuado sale con una pérdida específica que siempre está numerada. Normalmente los dispositivos pequeñitos que nosotros tenemos en nuestras casas tienen pérdidas de 6 y de 9 decibelios, sin incluir las pérdidas de inserción. Hay elementos grandes pasivos que se utilizan para los cables coaxiales grandes, que cumplen la misma función pero en la calle, y también tienen con pérdidas de 6 y de 9 dB. O hay otros elementos que son splitters específicos, eso depende de lo que nosotros vamos a utilizar. Hay otros accesorios ya que se utilizan dentro de las redes, que ya son protectores para los cables, uniones, es un tema más de mampostería. Voy a revisar si hay alguna pregunta dentro de lo que llamamos hasta el momento. Permítanme un segundo. Muy bien, acá hasta ahora Diana me está confirmando que están escuchando bien, José David también me está confirmando que escuchan bien, entonces vamos a continuar. Muy bien, esta tabla que ven acá es la misma tabla que yo les dejé, que les mostré en la presentación, y lo que muestra son las pérdidas a 2 frecuencias específicas, la del canal 54, o la frecuencia 54 que corresponde al canal 2, y la de la frecuencia 550 MHz que corresponde al canal 77. Para los que tuvieron inconvenientes en conseguir la frecuencia del canal 50, no nos vamos a complicar, vamos a tomar entonces la frecuencia del canal 77, que es 550 MHz, y vamos a trabajarla así, pero lo hubieran podido hacer por deducción. Yo les dije que el ancho de banda que ocupaba un canal, o eso lo hubieran encontrado en las diapositivas que les dejé, es de 6 dB. Es decir, que si nosotros tenemos 550 MHz y vamos a encontrar el canal 77, la frecuencia del canal 50, ¿cuántos canales hay? Del 50 al 77 hay 27 canales. Multiplicamos 27 canales por 6 MHz, restamos a 550 MHz y ahí vamos a encontrar la cantidad del canal 50 en qué frecuencia está. Hagamos el ejercicio. A ver, ¿dónde está la calculadora? Muy bien, entonces, les decía, el canal 77 es
la frecuencia 550 MHz. Eso se los dije en la clase pasada y está en los elementos o en las diapositivas que yo les entregué. No me abre aquí la calculadora. Entonces, nosotros tenemos que cada canal de televisión ocupa 6 megas. Del canal 50 al 77 hay 27 canales. 27 canales por 6 nos da un total de 162 megas. Entonces, 550 megahertz menos 162 megas nos da 388. El canal 50 se encuentra en la frecuencia 388 megahertz. Si lo quieren buscar dentro de la literatura que nosotros tenemos, o toda la parte de documentación de los canales, que eso está disponible, van a encontrar que esa es la frecuencia en la que nosotros vamos a encontrar el canal 50, en 388 MHz. Entonces, era sencillo deducirlo, pero si quieren trabajar con otros cálculos lo pueden hacer, digamos que para usar el canal 77. Sigamos. ¿Qué encontramos entonces en esta tabla? Esta tabla es la que vamos a utilizar para los ejercicios del parcial y para nuestro diseño de la red HFC que les he pedido. Van a encontrar las pérdidas que hay a los 54 MHz para cada uno de los elementos. El más importante, que es los diferentes tipos de cable. ¿Qué dice dentro de la tabla? Y es que un cable RG59 o un cable RG56, después de 100 metros, para el cable, por ejemplo, RG56, va a haber una pérdida de 5.25 dB, y esta pérdida es lineal. Eso quiere decir que yo puedo aplicar reglas de 3. Con ese valor, yo podría calcular cuánto pierde un cable a los 200 metros, o a los 300 metros, o a los 400 metros. Puedo identificar cuánto es la pérdida del cable partiendo de ese estándar que nos están dando en la tabla, que es que a los 100 metros, después de recorrido el cable 100 metros, la señal 100 metros, en el canal 54, es decir, en el canal 2, va a tener una pérdida de 5.25 dB. Pero si lo vemos en esos mismos 100 metros, en el canal 550, es decir, en ese canal 77, la pérdida va a ser de 16 dB. Por eso les insistía yo en la clase que la señal de salida tiene que ser con pendientes, para que entremos al amplificador con una señal plana, que son los cálculos que ustedes tienen que hacer. ¿Cuánto es la señal de entrada al amplificador ideal para que el amplificador pueda seguir trabajando de forma correcta? 20 dB. Si entramos con menos, no hay garantía de que el amplificador trabaje bien. Hay unos amplificadores actuales que están trabajando con menos de esa cantidad de dB. Pueden trabajar con 22, con 18, con 15, depende de las características, pero el estándar es 20 dB, y para el efecto del curso y las evaluaciones que vamos a hacer y los diseños, vamos a trabajar que la entrada mínima del amplificador va a ser de 20 dB y la salida máxima del amplificador va a ser de 50 dB. Es decir, la señal entra al amplificador y va a entrar con 20 dB mínimo y va a salir máximo con 50. Recuerden que el ideal es que salgamos con pendiente, es decir, unos 7 dB entre el canal más bajo, que es el 2, y el canal más alto, que es el 77, para que lleguemos planos al amplificador y digamos que no tengamos inconvenientes cuando vayamos a hacer la calibración de la red. Todo esto se diseña primero en papel y luego se pasa al terreno a hacer las pruebas directamente. Pero ¿qué otros elementos tenemos acá de pérdida? Hay unos elementos que se llaman multitaps, que son los que les estaba escribiendo. Los multitaps son los elementos que se colocan enfrente de la casa o en los postes para hacer distribución hacia las diferentes casas o barrios que nosotros tenemos. Esos multitaps vienen de varios sabores o varios valores. ¿Cómo se entiende? Si aparece, por ejemplo, en esta línea el multitap 20 por 2, ¿cómo se lee eso? Eso quiere decir que es un multitap de 20 dB de pérdida por 2 salidas, o un multitap 20 por 4, o un multitap 20 por 8.
lo primero que aparece cuando vean ustedes multitap son la pérdida que tiene por cada